Bien, vamos a dar inicio al curso de estados contables en moneda homogénea. En este caso vamos a desarrollar la resolución técnica número 6 de la FAXPE, digamos, desde Argentina, y también, digamos, hacer un recorrido comparativo con las cuestiones trabajadas por la NIC 29 del IASBI. Son muy pocos países que están sancionados como economías hiperinflacionarias, y por eso dentro de este tema vamos a darle, digamos, un tratamiento más de tipo nacional, más, digamos, acorde dentro de lo que es el desarrollo de las NIF. Vamos a trabajar con la normativa argentina, pero, digamos, también estableciendo, digamos, la comparación con lo que sería el tratamiento de la NIC 29. Entonces, vamos a estar desarrollando este tema, nos va a llevar más o menos unos 10 módulos. La idea es partir, no dejar a nadie afuera, partir, digamos, de cuestiones muy elementales, y van a ver que, digamos, con el curso de los desarrollos, cuando lleguemos a temas de tipo especial en los últimos módulos, de alguna manera la cuestión se va a ir complejizando, digamos, de a poco, ¿no? Pero la idea es, digamos, empezar con cuestiones muy elementales. Entonces, la primera cuestión a contemplar es, bueno, ¿por qué se ajusta por inflación? ¿Qué es lo que pasa cuando, digamos, una economía es inflacionaria o altamente inflacionaria sin llegar a ser hiperinflacionaria? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno, digamos, el inversor o los usuarios de los estados financieros toman sus decisiones con base en la información histórica sin llevar a cabo la reexpresión? Entonces, básicamente en contextos altamente inflacionarios, todos los activos y pasivos, al no estar ajustados por inflación de acuerdo a la distinta rotación que tengan, van a estar más o menos alejados de lo que sería su expresión a la moneda homogénea de cierre, que es justamente lo que hace la mecánica de ajuste por inflación. Por otra parte, ustedes saben que la determinación del resultado del ejercicio se determina por la comparación de dos patrimonios en dos momentos distintos, más o menos las transacciones cuantitativas con los propietarios. Entonces, ¿qué pasa? Como no se ajusta por inflación, ese patrimonio a mantener está expresado en términos nominales, es decir, en las distintas capas en que se fueron haciendo los aportes, en que se fueron generando y acumulando los resultados, con lo cual cuando llega la hora de determinar el resultado del ejercicio, uno está comparando un patrimonio neto al cierre del ejercicio que surge, digamos, de la sumatoria neta de un compendio de activos y pasivos que representan, digamos, distintos poderes adquisitivos, o sea, están expresados en moneda heterogénea. Con lo cual el patrimonio neto al cierre es medio cualquier cosa. Y el patrimonio neto al inicio, como justamente también está expresado en términos nominales, es otra cualquier cosa. Con lo cual, el resultado del ejercicio histórico, cuando tenemos una sucesión una convivencia con una sucesión de periodos inflacionarios, digamos, normalmente está justamente como hay inflación, los rubros van rotando, normalmente el riesgo siempre es que el resultado histórico sea, digamos, mucho más grande de lo que se determinaría si se ajustara por inflación los activos y pasivos y el concepto de patrimonio a mantener. Por otro lado, en relación a esto ya está mal, que es el resultado del ejercicio, y las causas de generación de dicho resultado, el estado de resultados,
también porque surgen de la comparación de ventas, costos y gastos que están expresados en moneda de poder adquisitivo heterogéneo. Y por otra parte, no se considera los resultados que se generan por mantener activos monetarios y pasivos monetarios, o los llamados expuestos a la inflación, en un contexto marcadamente inflacionario. Entonces vamos a trabajar estos conceptos con un pequeño mini caso para mostrar, está bastante simplificado, es simplemente vamos a mostrar cómo solamente haciendo una pequeña corrección al patrimonio a mantener, cómo cambia diametralmente el resultado del ejercicio histórico en relación a un resultado, digamos, que contemple el patrimonio a mantener en moneda homogénea y remida los activos y pasivos en moneda homogénea. Entonces, esta empresa inicia actividades el 1 de enero del año X2, hay un aporte de capital en efectivo de 200, estamos considerando el cierre de ejercicio diciembre X2 y la inflación de ese año fue del 100%, durante el ejercicio no hubieron ni aportes ni retiros de los propietarios. Entonces, fíjense que el estado financiero histórico en el cierre de diciembre X2 tenemos un patrimonio neto de 450. Y justamente como el aporte original fue de 200, en definitiva la diferencia entre los 450 con los 200 nos determina un resultado del ejercicio histórico de 250 que acá está, digamos, explicado en función de magnitudes heterogéneas. Entonces, cuando vamos a calcular el patrimonio, digamos, la primera distorsión que habíamos mencionado es que el patrimonio a mantener está en términos nominales y no reales, porque en un contexto donde hubo inflación todo fue subiendo de precio. Entonces, en función a cómo fue rotando los distintos activos y pasivos, los activos que componen, digamos, el patrimonio de la entidad, esto va a estar más cerca o más lejos del poder adquisitivo de la moneda de cierre. Entonces, fíjense que en este caso estamos comparando el patrimonio neto al cierre de 450 contra un patrimonio a mantener que está expresado en moneda del 1 de enero de X2, que fue la fecha del aporte de 200, con lo cual generamos ahí un resultado de 250. Entonces fíjense, solamente corrigiendo el concepto de patrimonio a mantener, cómo cambia diametralmente el resultado del ejercicio. Entonces, patrimonio neto al cierre 450. Ahora, yo tenía un patrimonio neto al inicio consistente en el aporte de los accionistas de 200, pero en un contexto marcadamente inflacionario, si uno, digamos, quisiera mantener el poder adquisitivo, o sea, si los accionistas aportaron 200 es porque tenían un plan de negocios de alguna manera para el que requerían, digamos, de ese importe de aporte de los accionistas. Entonces, para mantener el mismo poder adquisitivo, ¿sí?, que previeron los accionistas habida cuenta de una inflación del 100%, nosotros tendríamos que, para decir que ganamos o perdido, como mínimo tendríamos que haber mantenido un patrimonio de 400. Como esto es de 450, decimos, bueno, por encima, digamos, de poder mantener un patrimonio, digamos, en términos reales que nos permita el mismo poder adquisitivo que teníamos al momento en que fue aportado, tendríamos que tener 400. Como contamos con un patrimonio de 450, nuestro resultado es de 50. Entonces fíjense que de esta manera siempre se corre el riesgo de distribuir, digamos, utilidades que en términos reales
no fueron habidas, con lo cual se descapitaliza la empresa y, digamos, después, justamente como son empresas en marcha en un contexto inflacionario, toda vez que hay políticas de retiros inadecuados porque se están distribuyendo ganancias nominales y no reales, bueno, después hay que correr al banco a endeudarse para financiar las distribuciones, digamos, en el fondo mal practicadas. Ahora bien, en este mini caso, en rigor de verdad, estos 450, ¿sí?, también surgen de la comparación de conceptos heterogéneos, ¿sí? En nuestro caso tenemos caja y bancos, tenemos bienes de cambio, que digamos no sé cuántas veces, cuál fue la rotación de los bienes de cambio durante ese ejercicio. Por ahí si son bienes perecederos, o que sé, es una actividad, es una entidad que fabrica leche, por ejemplo, puede ser que llegue a rotar 10, 11 veces si no hace quesos, ¿no? Si hace solo leche. En cambio, los bienes de uso, tan inmovilizados presumiblemente, fueron adquiridos, digamos, al inicio de la operación. Con lo cual, estos 450 surgen también de la comparación de conceptos que, digamos, rotan de distinta manera y tienen, digamos, un poder adquisitivo no necesariamente expresado en moneda de cierre. El capital aportado, ya dijimos que está en términos nominales, con lo cual, digamos, ya mencionamos que la ganancia histórica de 250 es una magnitud que carece por completo de sentido. Por otra parte, fíjense que nosotros acá dentro de la composición al cierre no tenemos la composición de cada uno de los meses, pero tenemos caja y bancos, no tenemos pasivos y, digamos, no estamos teniendo, digamos, no estamos reconociendo los resultados por mantener activos y pasivos expuestos a la inflación y todas, digamos, si ya el resultado está mal, que sea 250, la explicación de las causas de algo que está mal y que también está basada en cifras, en comparación de cifras heterogéneas, también está mal. Con lo cual, digamos que básicamente cuando hay inflación, después vamos a ver que para la NIC 29 el parámetro es hiperinflación y eso, digamos, en las economías latinoamericanas, Argentina preponderantemente, donde, digamos, durante muchos años hubo alta inflación no reconocida y no hubo hiperinflación, con lo cual, digamos, no, al alinearse con la NIC 29, me estoy anticipando un poquito, en definitiva, esos resultados que se determinan y esos estados financieros terminan, digamos, de no sirviendo para nada, digamos, no le sirven al usuario, no le sirven al inversor, no le sirven, digamos, al que quiere financiar al tercero, proveedor o financista de la entidad, o sea, no le sirve a nadie. Entonces, vamos a las conclusiones. Entonces, yo mencionaba que vamos a ir desde cuestiones muy elementales y en algún momento van a ver que vamos a ir subiendo la vara de los desarrollos. Sin embargo, digamos, el ajuste por inflación es una metodología muy sencilla y uno siempre tiene que tener en la cabeza estos dos conceptos. En el fondo, digamos, toda la metodología de ajuste por inflación descansa en solamente dos conceptos esenciales. Uno es el de comparación homogénea de partidas, o sea, cada vez que voy a comparar dos partidas, tengo que estar seguro que las dos están expresadas en moneda del mismo poder adquisitivo y también tengo que saber bien que ese poder adquisitivo tiene que tener por referencia lo que se llama la moneda homogénea de cierre, o sea, la moneda, digamos, que equivale al poder adquisitivo de cierre.
¿tá? Entonces, comparación homogénea de partidas, saber siempre dónde estamos parados y que estemos seguros de que todo lo que estamos comparando son cifras homogéneas expresadas en moneda de poder adquisitivo de cierre. Y el segundo concepto esencial es el de patrimonio a mantener, que lo vamos a definir en una diapositiva, digamos, en la diapositiva siguiente, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos, ya vimos un pequeño mini caso donde la idea es mantener siempre el poder adquisitivo del patrimonio que los accionistas resolvieron, digamos, adjudicar al emprendimiento. Entonces, ¿cómo se trabaja el concepto de patrimonio a mantener? Es el patrimonio neto al inicio, pero no es cualquier patrimonio neto al inicio. Tengo que estar seguro, vamos a ver, cuando uno aplica por primera vez el ajuste por inflación o reanuda su aplicación después de haberlo dejado de aplicar por varios años, que hay todo un trabajito previo que es determinar y establecer el patrimonio neto al inicio, pero que esté expresado en moneda homogénea de dicha fecha, ¿sí? Entonces, patrimonio neto al inicio expresado en moneda homogénea de dicha fecha. ¿Y qué pasa? A partir de ahí, bueno, se generaron movimientos cuantitativos con los propietarios, que o se distribuyó parte de este patrimonio al bolsillo de los propietarios mediante un dividendo en efectivo, o se le reclamaron nuevos aportes, con lo cual los aportes van a estar sumando, los dividendos en efectivo van a estar restando. Ahora bien, este patrimonio neto está al inicio y que tengo que estar seguro de que está expresado en moneda homogénea del inicio, como yo lo voy a comparar contra un patrimonio neto al cierre para saber si gané o perdí en relación a ese patrimonio que tenía que mantener, lo voy a tener que expresar, llevar desde el inicio por coeficiente anual o si estoy cerrando un semestre, se va a hacer semestral, a moneda de cierre. Y todos los movimientos que hubieron en el medio con los propietarios desde la fecha de origen establecida para cada uno de si son esos aportes, la fecha de integración, los dividendos en efectivo, la fecha de asamblea. Bueno, vamos a ver después los temas relacionados con la fecha de origen y algunas discusiones que se generan. Pero en definitiva, el patrimonio a mantener, ¿sí?, tiene que respetar el concepto de comparación, se lo hace a efectos de respetar el concepto de comparación homogénea de partidas, tiene que estar expresado todo él en moneda de cierre y su punta de partida es un patrimonio neto al inicio, pero que estemos seguros que todo él está expresado en moneda homogénea de dicha fecha. Bien, vamos a ver algunas cuestiones normativas. Insisto, estamos en el año 2023, el ajuste por inflación se reanudó a ejercicios, digamos, a partir de cierres que se generen a partir del 1 de julio del 2018, con lo cual mucho de esto, en definitiva, ya fue transitado, ya fue trabajado, pero, digamos, nunca viene mal cuando uno desarrolla un tema, digamos, tener una panorámica del tema y de los temas, digamos, relacionados con el tema, por más que uno, digamos, ya operativamente no necesite aplicarlo en un nuevo corte de cierre, pero sí para tener los elementos conceptuales que hacen, digamos, a la metodología aplicable a efectos de reexpresar a moneda de cierre o ajustar por inflación. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones normativas. Entonces, ¿qué pasó acá? En el año, digamos,
cuando termina la convertibilidad, después vamos a historizar un poquito, pero básicamente tuvimos grandes inflaciones en los 80, tuvimos 10 años de convertibilidad en los años 90, donde no hubo inflación, y después en el año 2001, digamos, cuando cae la convertibilidad, es como que reaparece la inflación como fenómeno y se retoma el ajuste por inflación, pero a partir de marzo del año 2003, por decreto, se establece, se da de baja, digamos, el tema del ajuste por inflación y los organismos de contralor no se admitía que recibieran estados contables ajustados por inflación. Ahí hay un pequeño gap. Vamos a ver que, digamos, para la profesión, la FACSPE estableció como la fecha de corte, o sea, para los organismos de contralores, 25 de marzo, con lo cual el último ajuste por inflación fue hasta febrero, pero para la profesión esto fue hasta el 30 de septiembre del 2003. Entonces, ¿qué pasa? Igualmente durante ese periodo, de hecho, no hubo prácticamente inflación. Pero a partir de ahí es como que se desató otra vez el fenómeno inflacionario y ya estaba vigente este decreto del año 2003 que no permitía el ajuste por inflación. Entonces acá es como que la FACSPE, digamos, acá tenemos un dibujito de alguien medio escapando. Un poco cuando se mezcla las cuestiones técnicas con las cuestiones políticas y no se aborda un tema como debiera abordarse, y bueno, siempre se termina haciendo un desastre. Entonces, en rigor de verdad, en las viejas redacciones de la resolución técnica número 6, que es, digamos, su origen es del año 84, o sea, es bastante vieja, en su momento se discutió bastante acerca de los parámetros y se había establecido de alguna manera, siempre cuando uno quiere poner un tope, termina siendo un poquito arbitrario, porque ¿por qué 8 y no 9? ¿O por qué 8 y no 7? O sea, cuando uno pone un tope es un poquito arbitrario. Ahora, digamos, hay niveles de arbitrariedad y de razonabilidad. Entonces, la idea era que cuando había una inflación que superase en términos anuales la tasa del 8%, uno tenía que retomar el ajuste por inflación. Y no estaba mal la tasa del 8%, porque, digamos, a nivel internacional, en moneda fuerte, digamos, durante mucho tiempo las tasas de interés estuvieron entre el 2, 3 y el 5, y digamos los niveles de rendimiento de las compañías estaban entre el 10, el 12, bueno, de acuerdo a los tipos de mercados y de actividades, pero en definitiva una rentabilidad en moneda fuerte de una entidad, un 10%, cuando la tasa, digamos, de interés libre de riesgo está en el 3, bueno, se consideraba un buen rendimiento, con lo cual una inflación del 8 o del 9, que prácticamente se come, digamos, prácticamente, si uno quiere medir en términos reales y no nominales, una rentabilidad, cuando hay una inflación que supera el 8%, una distorsión en cuanto se informan resultados del 8%, uno no puede negar que es significativa. Sin embargo, como acá había presiones políticas para no reconocer en Argentina que había inflación, digamos, esto llegó al sumum cuando se empezaron a dibujar, digamos, los índices por parte del INDEC, pero, digamos, la FACSPE, como para hacerle olé a las presiones políticas, porque en rigor de verdad ya se debía ajustar por inflación, lo que hace es
sancionar la RT 39, donde en definitiva adopta el parámetro de la NIC 29, pero la NIC 29, ya estuvimos desandando las normas internacionales del IASBI, digamos, son normas internacionales y en rigor de verdad el tema de la inflación, hay muy poquitos países que, digamos, tengan economías sancionadas como hiperinflacionarias. Entonces el problema de la inflación, que para nosotros en Argentina es casi una cuestión de convivencia habitual, en el ámbito internacional no es un tema demasiado estudiado, donde no hay demasiada práctica tampoco, y digamos no es tampoco una temática a la que se le dé demasiada bolilla. De ahí que la NIC 29 está establecida para economías hiperinflacionarias, no de altas inflaciones, sino hiperinflacionarias, y se requiere que, digamos, el acumulado de inflación se aproxime o supere el 100% acumulativo en 3 años. Y la otra cuestión es que cuando uno arranca a ajustar por inflación, porque fue sancionado como hiperinflacionario, tiene la obligación de reconocer toda la inflación anterior que en su momento no reconoció a partir de que interrumpió el ajuste por inflación. Nosotros en Argentina retomamos e interrumpimos varias veces, o a partir de que dejó de ser una moneda estable. O sea, cuando uno retoma, se hace hiperinflacionario, tiene que reconocer todos los efectos de la inflación no reconocida. Entonces, la NIC 29 trae, digamos, el apartado A, trae, digamos, lo que sería la característica cuantitativa, que es donde se corta el bacalao y que es la que se aplica, que es que se requiere un acumulado que se aproxime o supere en 3 años, un acumulado que sobrepase o se aproxime al 100%. Todas las otras condiciones se dan tanto en conceptos hiperinflacionarios como altamente inflacionarios. Por ejemplo, corrección generalizada de precios y salarios. Todo el que se sabe, ¿sí?, en una moneda de una economía que es inflacionaria, obviamente le escapa esa moneda y cualquier sobrante trata de invertirlo inmediatamente. La tasa de interés por un préstamo en una moneda fuerte difiere muy significativamente de si uno toma fondos en el mercado, digamos, en una moneda de una economía inflacionaria. Fíjense, hoy día la tasa está por arriba del 200% y una tasa de interés internacional para tomar fondos, la brecha es monstruosa, debe estar en un 3, en un 4. Y otra vez, esto tiene que ver, el C es parecido al E, pero no tanto con los sobrantes, sino que la población en general mantiene su riqueza en activos no monetarios, todo el mundo corre al mercado a proveerse, a comprar activos fijos, a comprar electrodomésticos, o se refugia directamente en una moneda extranjera. Entonces, estas características van desde siempre, las conocemos de memoria en Argentina. Entonces, acá es un poco el lío. Yo les comentaba que históricamente se retomaba el ajuste por inflación cuando se suspendió por la convertibilidad del ajuste por inflación, que se discutieron estos temas. Se llegó a establecer como parámetro en versiones anteriores de la RT6 el 8%, que cuando la inflación anual supere el 8% hay que volver a retomar el ajuste por inflación. Entonces acá, en función de que, digamos, para no discutir con el Poder Ejecutivo, con el cuerpo político, es como que la FACSPE dijo, bueno, agarrémonos de las NIC 29, porque de todas maneras las que cotizan tienen que seguir la NIC 29 y bueno, y el resto no se ajustará por inflación. Entonces, ¿qué pasa? La
La NIC 29, digamos, la RT 26, o sea, todas las entidades que cotizan tienen que aplicar normas internacionales de información financiera. Ya vimos que la NIC 29 tiene el parámetro cuantitativo de un acumulado de 3 años al 100%. Entonces, en algún momento la FAXPE, digamos que integra el GLENIF, que es como el GLENIF nuclea a, digamos, los organismos emisores de normas latinoamericanos, y de alguna manera trata de hacer, digamos, justamente juntarse Latinoamérica para tener, digamos, una mayor injerencia en lo que es el IASBI, para proponer o para discutir o para tener más peso en la mesa de negociaciones en relación a las normas. Entonces, acá se da ¿cómo decirlo?, una contradicción. El GLENIF, digamos, a instancias de Argentina, le dice al IASBI que el patrón hiperinflacionario de la NIC 29, lo leo, no aporta una solución oportuna ni adecuada a entidades que operan en economías de alta inflación como la de Argentina, ¿sí? Con lo cual le está pidiendo al IASBI que, digamos, que se baje del parámetro de una economía hiperinflacionaria y contemple también en la NIC 29 a las economías que son altamente inflacionarias sin llegar a ser hiperinflacionarias. Entonces, ¿por qué digo que es medio una contradicción? Porque en función de las pocas entidades que cotizan en Argentina, que aplican NIC 29, habiendo un parámetro, ya tenía la RT6 un parámetro del 8%, primero sancionaron por razones políticas la RT 39, se alinearon a la pauta de la NIC 29 y después van y le dicen al IASBI, no, mira, en rigor de verdad, esto de la pauta hiperinflacionaria no va, está mal para los países que tienen alta inflación. Entonces, si está mal, ¿para qué se jorobó al resto de la matrícula o a las entidades que no cotizan y que no están obligadas a aplicar NIC 29, teniendo como se tenía un parámetro del 8%? ¿Por qué se alinearon con la NIC 29? ¿No? Entonces ahí hay un tema, digamos, contradictorio, que es, bueno, un poco lo que pasa cuando se mezcla el tema político con el tema técnico. Entonces, vamos a algunas cuestiones de reanudación, simplemente las menciono. Todo esto arrancó en el 2018, con lo cual, digamos, estamos parados en el 2023, pero en relación con algunos temas es interesante de alguna manera dar una vueltita para, digamos, ver cómo resuenan o subrayar algunas cuestiones conceptuales. Entonces, justamente en el 2018 ya la cosa no daba para más. Entonces vamos a ver ahora que cuando nos apretaron el gatillo desde el exterior y nos sancionaron como hiperinflacionarios, es como que, digamos, a nivel nacional la FAXPE ya no había manera de no hacer algo. Entonces, no es casualidad que el ajuste por inflación, ¿no? Dice, se requiere la aplicación de la sección 3.1 de la RT 17, ¿sí?, para los ejercicios que finalicen a partir del 1 de julio del 2018, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, digamos, el organismo que normalmente a nivel internacional hace el seguimiento monitorea las inflaciones de los distintos países y, digamos, de alguna manera el IASBI toma letra de los informes emitidos por ese organismo, nos bajó el dedo, ¿sí?, y dijo, Argentina, digamos, a partir del 1 de julio del 2018 es hiperinflacionario, ¿tá? Con lo cual, los cierres que operan al 30 de junio
del 2018 no se requería ajuste por inflación porque justamente fuimos sancionados a partir del 1 de julio del 2018. Entonces, ¿qué pasa? Había muchas entidades que por ahí tenían cierres julio, agosto o septiembre, ¿sí? Y que no cotizaban en bolsa, ¿sí? Entonces, muchos años no aplicaron inflación, en muchas universidades se dejó de enseñar el ajuste por inflación, entonces había, digamos, nuevas camadas de profesionales que no tenían una experiencia previa en la aplicación, con lo cual, digamos, esto es una vieja historia, siempre, digamos, cada vez que hay una reanudación, siempre, como también lo vimos con las NIF, siempre hay muchas disposiciones transitorias justamente para aliviar el tránsito a una reanudación de la reexpresión. Con lo cual, digamos, se permitió que las empresas que cerraban julio, agosto y septiembre, ¿sí?, podían optar por no aplicar en esos cierres el ajuste por inflación. Ahora bien, otra vieja discusión, o sea, históricamente, Argentina usó el índice de precios internos al por mayor, pero digamos a nivel NIC 29 se habla de un índice de precio, en realidad se habla de que todos tienen que aplicar el mismo índice de precios, pero hay una idea, digamos, que se privilegia un índice de precios al consumidor, si bien en la letra de la norma no está dicho. Entonces, cuando se retoma, digamos, el ajuste por inflación, la resolución 539/18 de la Junta Directiva de la FACSPE dice, bueno, mirá, no vamos a volver a rearmar, digamos, hay entidades que ya en la década del 80, en el 90, digamos, todos los bienes más antiguos ya aplicaron ajuste por inflación. Entonces, vamos a empalmar, vamos a alinearnos y al lugar de tomar un índice de precios mayoristas, a tomar un índice de precios al consumidor. Pero no vamos a replantear todo para atrás, sino que vamos a empalmarlos. Entonces, en definitiva, hasta diciembre del 2016 se usa el índice de precios internos al por mayor. Y a partir de allí es como que la FACSPE todos los meses efectúa, digamos, un empalme, digamos, se toma como base 100 el IPIM de diciembre del 2016 y a partir de ese índice al que se le da base 100 se hace un empalme con el índice de precios al consumidor a nivel nacional, también base diciembre del 2016. ¿tá? Entonces, en definitiva, para los bienes más viejos, o sea, los bienes más nuevos, que son posteriores a diciembre del 2016, en rigor de verdad, están reexpresados por índice de precios al consumidor. En cambio, los bienes más viejos es como un índice, un coeficiente empalmado. ¿tá? Ahora bien, nosotros hablamos del patrimonio a mantener, que es el patrimonio neto al inicio, ¿sí?, del primer ejercicio de aplicación. ¿tá? Ahora bien, como uno tiene que presentar información comparativa, eso lo obligaría a uno a irse a determinar el patrimonio neto al inicio en moneda homogénea del inicio del comparativo del primer ejercicio que uno aplique ajuste por inflación. Entonces, otra vez, a efectos de simplificar el retorno a la reexpresión a moneda homogénea de cierre, se les dio la posibilidad a las que no cotizan de ajustar el patrimonio neto al inicio del primer ejercicio de aplicación en lugar de hacerlo con el comparativo, con lo cual ese primer año, digamos, no van a presentar estados contables comparativos. ¿tá? La otra cuestión, en su momento, cuando vino la reanudación del año 2002 del ajuste por inflación, digamos, nosotros ya desarrollamos los módulos de NIC 12
y vimos que la reexpresión, digamos, a moneda homogénea de cierre, yo reexpreso, tengo un bien de uso que vale mucho más y fiscalmente no me dejaron ajustar, eso genera pasivo por impuestos diferidos. En el año 2002 es como que, digamos, nos hicimos los osos y en lugar de aplicar, no se aplicaba todavía mucho impuestos diferidos, pero en definitiva nos hicimos los osos y dijimos que esa era una diferencia permanente, que era como decir una barbaridad, digamos, ¿no? Pero digamos, era como, digamos, el objetivo era no reconocer el pasivo por impuestos diferidos que genera la reexpresión. Entonces, ahora sí, finalmente en esta reanudación, digamos, se alinearon con la NIC 12, que ya desarrollamos sus módulos, y ya sabemos que los valores reexpresados, cuando desde el punto de vista fiscal no se reexpresaron, determina un pasivo por impuestos diferidos. Ahora bien, también vimos nosotros en NIC 12 que, digamos, todo lleva impuestos diferidos, salvo que la propia NIC 12 lo diga, y las excepciones son muy poquitas. Una es la llave de negocio, otras son transacciones que en el momento del reconocimiento, que no surgen de una combinación de negocios, que en el momento del reconocimiento inicial no generaron, digamos, no impactaron ni al balance contable ni al estado de situación financiera desde la mirada fiscal, ¿sí? Y había después un problema de práctica con las inversiones a largo plazo, pero taxativamente la NIC 12 dice, mirá, los terrenos que no vendas o los terrenos que revalúes, que apliques el modelo de revalúo, tenés que reconocer el pasivo por impuesto diferido. Como acá tenemos mucha entidad agropecuaria y había mucho terreno que iba a disparar el reconocimiento del pasivo por impuesto diferido, bueno, otra vez la hicimos a la Argentina y en definitiva se admite no reconocer pasivos por impuestos diferidos cuando se reexpresen los terrenos si no hay intención de venta, cosa que está mal, está horrible, pero bueno, son saliditas en relación a las entidades agropecuarias para no afectar tanto los números. Ahora bien, tenemos reanudaciones, tenemos valores originales, tenemos valores que alguna vez se ajustaron por inflación. En su momento, cuando ya la cosa no daba para más, se hizo una RT48, que fue ahí medio un menjunje, con lo cual, digamos, otra vez, concepto de comparación homogénea de partidas, mientras yo sepa dónde estoy parado, tengo, digamos, la misma norma. Dice, mira, cuando vos vas a reexpresar activos fijos o intangibles, tenés distintas opciones. Podés partir del valor original y traerlo por coeficiente. O si lo reexpresaste en alguna oportunidad, podés partir de ese valor reexpresado y tomar como fecha de origen esa última reexpresión. O si aplicaste la RT48, bueno, partí del valor que le asignaste cuando aplicaste la RT48 y tomá como fecha de origen la fecha de la medición en la que aplicaste RT48 y trae desde ahí. O sea, la idea es que mientras uno respete el concepto de comparación homogénea de partidas y sea coherente y consistente entre las fechas de origen y el valor que uno está tomando, uno tiene, digamos, puede optar por distintos mecanismos para reexpresar los activos fijos. Bien, normalmente por NIC 29 uno, digamos, va reexpresando, después vamos a precisarlo más cuando veamos la reexpresión del estado de resultados, pero digamos hay como una convención contable donde uno mide la inflación, y si bien se generan todos los días la inflación, uno la mide de manera mensual y normalmente reexpresa las cuentas de resultados, digamos, mensualmente, digamos, en función de las fechas de origen mensuales. Ahora bien, otra vez,
para simplificar las tareas, nos dicen, bueno, vos podés optar cuando, digamos, no haya muchas distorsiones significativas en agrupar partidas no mensualmente, sino trimestralmente, semestralmente, o inclusive podés juntar todos los gastos y reexpresarlos por un coeficiente promedio anual cuando veamos el tema de determinación, de coeficientes de reexpresión, lo volvemos, pero todo esto, digamos, tiene el sentido de simplificar las tareas. Lo mismo, se habilita la opción de presentar los resultados financieros y por tenencia, incluyendo el resultado por exposición a la inflación, el viejo REI, o como lo volvieron a bautizar, resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, en una única línea, que es una opción muy simplificada y que, digamos, es bastante práctica y bastante sencilla de implementar. Entonces vamos a llegar a los últimos módulos y vamos a ver que hay un abanico de posibilidades en relación a cómo uno reexpresa y expone los resultados financieros. Entonces vamos con el ámbito internacional. Entonces acá hay, digamos, una entidad dentro de lo que sería Estados Unidos, que es International Practice Task Force, que es la entidad que normalmente hace un seguimiento de las inflaciones de las distintas economías mundiales y es la que, digamos, por tradición se utilizan los informes que emite esta entidad, el IASB, si bien esta es una entidad que depende, digamos, de Estados Unidos, el IASB utiliza los reportes que hace este International Practice Task Force, utiliza estos reportes para establecer cuándo una economía ha devenido hiperinflacionaria. Entonces, fíjense que este organismo sancionó, dice, ha establecido que se debe considerar a Argentina como economía altamente inflacionaria en fecha no ulterior al 1 de julio del 2018 y fíjense que justamente a nivel local se estableció como fecha, digamos, para ajustar por inflación los estados contables que cierren, digamos, con cierres posteriores al 1 de julio del 2018 de manera, digamos, consistente con esta. Vamos a algunas cuestiones de la NIC 29 en relación a la aplicación. Entonces, básicamente la NIC 29 nos dice, mira, todas las entidades de una economía hiperinflacionaria deberían arrancar en el mismo momento a reexpresar a moneda de cierre. Ahora, si vos sos una economía hiperinflacionaria, el párrafo 7 te dice, toda la información complementaria que presentes, todo lo que vos presentes, como sos hiperinflacionario, tiene que estar reportado en moneda homogénea de cierre. No presentes los históricos como información separada ni complementaria, eso es absolutamente desaconsejable porque es heterogéneo. Y cuando uno aplica NIF, obviamente tiene que aplicar la NIC 1 de presentación y si es una entidad que presenta, que cotiza y presenta estados intermedios, tiene que aplicar la NIC 34. Con lo cual, toda la información comparativa que uno presente, comparación homogénea de partidas, tiene que estar expresada en la moneda de la fecha de cierre. ¿Tá? Entonces, vamos a ver algo para ver simplemente los distintos problemas que tiene, digamos, una entidad cuando tiene que retomar o reanudar, digamos, todo esto ya está, fue del 2018, estamos en el 2023, pero es simplemente una cuestión conceptual para, digamos, poder apreciar que no es tan lineal, que uno, digamos, sobre todo cuando es una entidad que tiene cierres
intermedios, tiene que prestar, digamos, especial atención porque por ahí los requerimientos para cumplir con la NIC 29 no son tan sencillos. Tiene que por ahí hacer varias tareas para poder cubrir el tema de la información comparativa expresada en moneda homogénea. Entonces vamos a la situación más fácil de una entidad que no cotice y que presente estados contables anuales nada más. Entonces, otra vez, el punto de arranque de la sanción es 1 de julio del 2018. La entidad no presenta estado financiero de periodos intermedios. Su primer cierre contable es 31 de diciembre del 2018. Entonces, el punto de arranque para esta entidad dice: vos tenés que empezar a reexpresar a partir del inicio del periodo contable en que fuiste sancionado como inflacionario. Entonces, como acá, fíjense que 1 de julio del 2018, estamos en un corte diciembre del 2018, digamos, ese ejercicio del 2018 fuimos sancionados como hiperinflacionarios. Entonces el IASBI dice: te tenés que retrotraer, ¿sí?, al 1 de enero del 2018. En los US GAAP es el inmediato posterior, es al año siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Si uno está en el marco del IASBI, tiene que presentar por NIC 1 información comparativa, con lo cual sí o sí va el patrimonio neto al inicio, en moneda homogénea del inicio, tiene que establecerlo al 31/12 del 2017 para poder justamente presentar, ¿sí?, el resultado comparativo en moneda homogénea, el F en moneda homogénea y el estado de cambios en patrimonio. Con lo cual, no solamente a nivel internacional, yo no puedo aplicar la opción que trae la FASB y decir: arranco, ¿sí?, con, digamos, no presento el comparativo, porque justamente por NIC 1 uno requiere presentar información comparativa. El problema lo tenemos cuando en esta situación 2, cuando cotizamos y normalmente presentamos información de periodos intermedios y tenemos que unir la NIC 29 con la NIC 34. Entonces, otra vez, arrancamos como sancionados hiperinflacionarios 1 de julio del 2018, con lo cual nuestro primer cierre en moneda, digamos, aplicando NIC 29, es 30 de septiembre del 2018. Y ahí empieza el enlazamiento con la NIC 34. Entonces, a nivel patrimonial, la NIC 34 me dice: bueno, vos a nivel estado de situación financiera me tenés que comparar los valores del 30 de septiembre del 2018 contra el último estado financiero anual, con lo cual sí o sí voy a tener que tener en moneda homogénea, ¿sí?, y reexpresado a pesos de septiembre del 2018 el estado de situación financiera completo a diciembre del 2017. A nivel estado de resultados, tengo que hacer una doble comparación. El septiembre del 2018, el acumulado de 9 meses, tengo que compararlo con el acumulado de 9 meses del ejercicio anterior, del 2017. Pero aparte, la NIC 34 me dice también: me tenés que comparar el resultado del trimestre, o sea, el generado entre septiembre contra junio del 2018, con lo cual comparativamente también necesito tener septiembre del 2017 contra junio del 2017 para comparar el resultado estrictamente de ese trimestre. Y a nivel estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, voy a necesitar comparar el acumulado a septiembre del 2018 contra el acumulado a septiembre del 2017 para los 9 meses. Conclusión. Entonces,
en una entidad que presente información para periodos intermedios, ¿sí? Si bien yo estoy arrancando en septiembre del 2018, voy a necesitar tener un patrimonio neto al inicio, en moneda homogénea del inicio, y llevado al cierre, o sea, voy a tener que trabajar forzosamente un cierre en moneda homogénea a diciembre del 2016, porque si no, no voy a poder medir los resultados del ejercicio 2017, ni el acumulado ni el trimestral. ¿Ah? Voy a requerir también tener un patrimonio neto en moneda homogénea a diciembre del 2017 para poder calcular, compararlo con el patrimonio al 30 de septiembre del 2018 y calcular el resultado en moneda homogénea de 9 meses del 2018. Y como también tengo que determinar el resultado trimestral, ¿sí?, del tercer trimestre del 2018 contra el tercer trimestre del 2017, sí o sí voy a tener que tener, digamos, una determinación del resultado acumulado en el cierre junio del 2017 ¿sí?, y junio del 2018. ¿Sí? Y también voy a tener que determinar el resultado en moneda homogénea acumulado al 30 de septiembre del 2017. Entonces, fíjense todos los cortes distintos que tenemos que hacer para cubrir los comparativos y que toda la información esté expresada en moneda homogénea. Por último, nosotros, digamos, estamos desarrollando RT6, FAXPE y, digamos, nuestros desarrollos tienen que ver con las NIF. Sin embargo, bueno, vamos a armar unos materiales estrictamente de US GAAP versus IFRS, pero acá es simplemente a título informativo. El Accounting Standard Codification, o sea, lo que sería la codificación de normas del FASB, de los US GAAP, dicen que, digamos, cuando una economía es sancionada como hiperinflacionaria, ¿sí?, el 830, 10, 45, 11, dice, tienen que ser remedidos como si la moneda funcional fuera la moneda de reporte. Es decir, es como que te dicen, como vos sos hiperinflacionario, tu moneda no sirve para nada, perdiste tu moneda. Con lo cual vas a tener que informarnos, ¿sí?, en la moneda de reporte. Por ejemplo, los US GAAP, si uno reporta, digamos, a Estados Unidos. ¿Ah? Entonces, es decir, la moneda de la controlante, que normalmente va a ser, si es el caso que se reporta a Estados Unidos, los dólares americanos. ¿Ah? Y justamente como uno pierde por completo la categoría de su moneda local, tiene que, digamos, el ASC 830, 10, 45, 17 te dice, bueno, vas a tener que convertir todas tus transacciones en la moneda local, por ejemplo, los pesos, digamos, argentinos, AR pesos, lo vas a tener que convertir con la metodología que nosotros vimos cuando desarrollamos los módulos de NIC 29, de cómo se convierten las transacciones de una moneda extranjera a una moneda funcional. O sea, lo que hay que tener en la cabeza es que, ojo, que para US GAAP, esto es una de las diferencias, digamos, más importantes entre los US GAAP con las IFRS, donde en IFRS se aplica NIC 29, se ajusta por inflación, en cambio bajo US GAAP se pierde, digamos, la categoría de moneda directamente, ¿no? Entonces uno tiene que, digamos, convertir y pasar a aplicar, digamos, la moneda de la entidad controladora. Bueno, con esto terminamos el módulo 1, tenemos varios módulos por delante, nos reencontramos en el siguiente módulo.